Ok, muy buenos días tengan todos ustedes. La sesión del día de hoy es Compact y Contabilidad Bancos, versión 7.7.1. El objetivo de esta sesión es que ustedes conozcan las características de esta versión de Compact y Contabilidad y Bancos 7.7.1. Para esta sesión vamos a requerir la versión 7.7.1 de Contabilidad y Bancos y componentes 1.1.4. Los temas de esta sesión: se hicieron unos ajustes en la contabilidad electrónica. Estos ajustes consisten en el método de pago en cualquier tipo de pólizas, no únicamente en las pólizas de egresos como anteriormente se manejaba en la 770. También se hizo una mejora en la captura del comprobante extranjero. Más adelante vemos en qué consiste este cambio. También se hicieron adecuaciones en la asignación de agrupadores. Ahora es posible asignar a las cuentas de mayor códigos agrupadores del nivel 1. También se hizo unas mejoras en el XML de pólizas, ya que al momento de capturar un, un documento bancario a un comprobante extranjero de forma automática, en el XML de pólizas se refleja el RFC genérico del proveedor extranjero. También se hizo un cambio o una mejora en Compact y Contabilidad y Bancos, que ya es posible en los documentos de cheque y los documentos de egreso. Permite capturar el método de pago que le corresponda según el documento. Y ya por último haremos un ejercicio respecto a estas características de esta versión. Ok, el primer cambio o la primera característica que se le incorporó al sistema de Compact y Contabilidad y Bancos versión 7.7.1, que ahora es posible relacionar el método de pago a cualquier tipo de pólizas, no únicamente a las pólizas de egresos, como les mencionaba que se manejaba en la versión 7.7.0. Ahora en cualquier tipo de pólizas es posible desplegar la ventana para poder asociar el método de pago que le corresponda a la póliza. Por ejemplo, aquí tenemos una póliza de diario y es posible habilitar el método de pago. Le damos clic, por ejemplo, al botón del método de pago y se despliega la ventana correspondiente para poder indicar los datos del documento bancario, así como el método de pago que le corresponde. Y esto aplica para cualquier tipo de pólizas, incluyendo las pólizas de ingresos o las pólizas que ustedes tengan definido en el sistema. Por ejemplo, una aplicación práctica que se le puede dar a las pólizas de diario es que también, por ejemplo, en el anexo 24 indica de que cuando hagan transferencias entre sus propias cuentas, pues cuando hay transferencias en sus propias cuentas, como hay movimiento en el flujo de efectivo entre las cuentas bancarias de sus propias empresas, se registra en una póliza de diario. ¿Por qué? Porque como no hay salida de dinero en la empresa, sino que únicamente se está moviendo dinero de una empresa, de una cuenta a otra, entonces usualmente lo que se realiza es hacer esa póliza en una póliza de diario. Entonces en una póliza de diario, pues aquí le podemos habilitar que el método de pago es transferencia, porque se está registrando, supongamos que se está pasando dinero de una cuenta a otra, ¿sí? También se valida que la póliza no pertenezca a un periodo anterior al documento bancario. Por ejemplo, aquí tenemos una póliza con fecha del 1 de enero del 2015. Es una póliza de egresos y le voy a generar, por ejemplo, a esta póliza un documento bancario. Le damos clic, por ejemplo, en el pago
y nos despliega esta ventana. Este documento bancario que le voy a asociar a la póliza se realizó con fecha del 1 de febrero del 2015. Sin embargo, si nosotros observamos, la póliza tiene la fecha del 1 de enero del 2015. O sea, que la póliza está en un periodo anterior al documento bancario. Cuando suceda ese tipo de situaciones, que la póliza está en un periodo anterior, no una fecha anterior, sino que debe de estar a un periodo anterior al documento bancario, se va a desplegar el siguiente mensaje, que nos va a decir que la póliza no puede pertenecer a una fecha anterior a la fecha del documento bancario, ¿sí? Lo que se valida aquí, aunque el mensaje no está mencionando en una fecha anterior, lo que se está validando es que el documento de la póliza está a un periodo anterior al documento bancario. Esa es la validación que se está realizando. Algunas consideraciones es que únicamente en las pólizas de egreso se va a desplegar de forma automática la ventana del documento bancario. Si ustedes elaboran una póliza, por ejemplo, de diario, después de capturar el encabezado y quisieran asociarle a esa póliza de diario un documento bancario para especificar el método de pago, tendrían que hacerle clic al botón de pago para que se pueda abrir dicha ventana y hacer la captura. A diferencia que cuando ustedes generan un documento, o perdón, una póliza de egreso. Cuando ustedes generan una póliza de egreso, al momento de terminar de capturar el encabezado de la póliza, automáticamente se despliega la ventana del documento bancario, ¿sí? Otro de los cambios que se realizaron es que en el catálogo de padrón de proveedores, anteriormente este campo únicamente tenía la etiqueta de clave. Ahora ya se cambió esa etiqueta por clave cuenta, ya que en dicho campo podemos poner la clave correspondiente para hacer transacciones electrónicas para este proveedor, o podemos capturar el número de la cuenta que le corresponde. Asimismo, otro de los cambios que se realizaron es que en la ventana de comprobantes extranjeros ya muestra el nombre del proveedor extranjero al presionar F3 en el campo número de factura. Por ejemplo, aquí tenemos una póliza. En dicha póliza tenemos relacionado un comprobante extranjero. Para visualizar el comprobante extranjero relacionado a esta póliza, nos vamos en el botón ADD y seleccionamos asociar comprobante extranjero. Y nos va a desplegar el comprobante extranjero relacionado a esta póliza. Si nosotros queremos ver todos los documentos que se hayan capturado, todos los comprobantes extranjeros que se hayan capturado en el sistema, desde este botón le damos clic en F3 y nos va a desplegar todos los comprobantes extranjeros capturados en el sistema. O podemos filtrar la información por algún proveedor en específico para poder visualizarlo, ¿sí? Y aquí ya observamos de que ya muestra el nombre del proveedor extranjero. Anteriormente no mostraba esta información. Entonces, este es otro de los cambios que se realizó en el sistema, de que ya muestra el nombre del proveedor extranjero. Okay. También otro de los cambios que se realizaron es que al seleccionar el proveedor extranjero, automáticamente en el campo ID del tax asignará el ID fiscal que le corresponde al proveedor. Por ejemplo, supongamos de que en una póliza yo le estoy relacionando un comprobante extranjero. Al momento de hacer la captura del comprobante extranjero, no le voy a capturar información en el campo ID del tax. Y voy a seleccionar el proveedor extranjero. Entonces le damos F3, nos despliega todos los proveedores que tenemos definido en nuestro padrón de proveedores. Y seleccionamos, por ejemplo, un proveedor extranjero. Este proveedor extranjero que estoy seleccionando
ya le tengo capturado en el catálogo de padrón de proveedores el ID fiscal que le corresponde, como podemos observar aquí. Entonces, este ID fiscal de forma automática se va a poner en el campo ID del tax al momento de seleccionar el proveedor extranjero. Y vemos que de forma automática se establece el ID tax. Si ya se capturó información, esto es importante, si ya se capturó información en el campo ID del tax, o sea, en este campo, al momento de seleccionar el proveedor extranjero, va a permanecer la información que se tiene capturado en este campo. ¿Sí? Este valor del ID tax lo va a tomar del valor del ID que se capturó del proveedor extranjero en el catálogo de proveedores extranjeros. Como en este caso, por ejemplo, aquí tenemos el proveedor extranjero y vemos que en el campo número de ID fiscal ya le tenemos establecido un valor. Ese valor es el que se va a tomar al momento de seleccionar ese proveedor extranjero. ¿Sí? Ese es el valor que se va a tomar para que se ponga en el campo ID del tax, siempre y cuando aquí no se haya capturado alguna información previa. Otro de los cambios que se realizaron en esta versión fueron adecuaciones en la asignación de agrupadores. A partir de esta versión es posible asignar a las cuentas contables cualquier código agrupador del SAT, ya sea del nivel 1 o del nivel 2. ¿Sí? Podemos seleccionar esos códigos agrupadores para poder asignárselo a las cuentas contables que tengamos en nuestro catálogo de cuentas. Vamos a poner algunos ejemplos de esta asignación que pudiese presentarse al momento de realizar la asignación de los códigos agrupadores a nuestras cuentas contables. Vamos a poner primero un ejemplo utilizando un catálogo de cuentas con una estructura de nivel 1. O sea, que nada más tengamos, por ejemplo, una cuenta de mayor y tengamos, con un nivel 1 únicamente tenemos una cuenta de mayor. Por ejemplo, aquí, en este caso, únicamente tengo la cuenta de mayor de bancos. Esta cuenta de mayor de bancos no tiene hijas, ¿sí? Entonces, como no tiene hijas, esta cuenta de bancos de mayor también es la afectable, puesto que como no tiene hijas, cuando yo elabore pólizas, el sistema sí me va a permitir seleccionar esta cuenta de mayor como si fuese afectable. Entonces, teniendo este escenario que es una cuenta que no tiene hijas, ¿qué código agrupador le debemos de asignar? En este caso, como no tiene hijas, el código agrupador del SAT que le debemos de asignar debe de ser un código agrupador del nivel 2, ¿sí? Ya que así lo indica el SAT en la regla 2.8.1.4 de la resolución miscelánea fiscal para 2015. Ahí podemos verificar en la fracción 1, párrafo quinto, de que si la cuenta de mayor no tiene hijas, entonces se le debe de asignar un código agrupador del nivel 2. Vamos a poner otro ejemplo. Bueno, en este caso concreto de que la cuenta de mayor no tiene hijas, si tuviesen una empresa en las cuales maneja puras cuentas de mayor que no tienen hijas, entonces ahí no hay necesidad de que actualicen a la versión 771, puesto que con la versión 770 pueden asignarle a las cuentas de mayor el código agrupador del nivel 2. Esto siempre y cuando la cuenta de mayor no tenga hijas. Eso es importante. Vamos a ver ahora un ejemplo con una estructura de cuenta con dos niveles. Por ejemplo, aquí tengo la cuenta mayor de bancos. Tengo dos cuentas afectables. Esta cuenta mayor de bancos tiene dos hijas. La primera hija es Banregio, que es una cuenta afectable, y Bancomer también es una cuenta afectable. Entonces, si tenemos este escenario,
qué código agrupador asignarle a la cuenta de mayor y a sus cuentas hijas o cuentas afectables. En ese caso, por ejemplo, como es una cuenta de bancos, por ejemplo, a la de Banregio yo le puedo asignar la 102.01. A la de Bancomer igual le puedo asignar la 102.01. ¿Por qué? Porque estos dos bancos son bancos nacionales. Y entonces le voy a asignar este código agrupador. Entonces, a la cuenta de mayor, ¿qué código agrupador asignarle? En este caso, como sus cuentas hijas tienen el código agrupador igual, o sea, ambas con la 102.01, a la cuenta de mayor yo le puedo asignar también la 102.01 o puedo optar por asignarle también la 102. ¿Sí? Entonces, si ustedes tuviesen ese escenario a la cual las cuentas hijas tienen un mismo código agrupador, a la cuenta de mayor también le pueden asignar ese mismo código agrupador. Y en este caso también no hay necesidad de actualizar a la versión 7.7.1. ¿Sí? Otro escenario, tenemos una estructura de cuenta igual con dos niveles. Por ejemplo, tenemos gastos administrativos, que es una cuenta de mayor. Tenemos luz, que es una cuenta afectable. Y tenemos papelería, que también es una cuenta afectable. Entonces, por ejemplo, tenemos gastos administrativos, que es una cuenta de mayor. Tenemos luz y papelería, que son cuentas afectables. Por ejemplo, a la de luz yo le puedo asignar la 601.52 y a la de papelería le puedo asignar la 601.55. En este caso podemos ver que nuestras cuentas afectables tienen códigos agrupadores distintos. Entonces, a nuestra cuenta de mayor, ¿qué código agrupador asignarle? En este caso, es necesario asignarle a la cuenta de mayor un código agrupador del nivel 1, en este caso la 601. Y bajo este escenario sí hay necesidad de actualizar a la versión 7.7.1. Vamos a ver también una estructura de tres niveles. Por ejemplo, tenemos gastos administrativos, que es una cuenta de mayor. Tenemos dos subcuentas o dos cuentas de subtítulo, que son Guadalajara y Monterrey. En el caso de Guadalajara tiene dos cuentas afectables, que es luz y papelería, y también para la cuenta de subtítulo Monterrey tenemos luz y papelería. ¿Sí? Entonces, a la cuenta de gastos administrativos, a las subcuentas de Guadalajara y Monterrey y a sus afectables luz y papelería, ¿qué código agrupador asignarle? En el caso de luz y papelería le podemos asignar las cuentas, las subcuentas de los códigos agrupadores del nivel 2. La 601.52 para luz y para papelería la 601.55. Ahora bien, en este caso, para Guadalajara y Monterrey, que son cuentas de subtítulo, ¿qué código agrupador asignarles? En este caso, a estas dos, Guadalajara y Monterrey, no se les asigna código agrupador. Únicamente se le va a asignar código agrupador a la cuenta de mayor, a la de gastos administrativos. Es a la que se le va a asignar el código agrupador. ¿Sí? Y en este caso también hay necesidad de actualizar a la versión 7.7.1. Otra de las adecuaciones que se realizó en la asignación de agrupadores es que si el sistema detecta que van a cambiar el agrupador de una cuenta contable, ya sea de título, subtítulo o una cuenta de mayor, cuenta padre o subcuenta, se mostrará el siguiente mensaje. Por ejemplo, aquí tengo una cuenta de mayor
a la cual yo le voy a cambiar el código agrupador o le voy a asignar un código agrupador. En este caso, cuando yo hago ese cambio desde el catálogo de cuentas, el sistema me muestra este mensaje, me dice, ¿desea asignar este código agrupador a las subcuentas de esta cuenta? Si le digo que no, únicamente va a asignar el código agrupador a la cuenta de mayor y no va a mover el de las subcuentas. ¿Sí? Como podemos observar aquí, si le decimos sí, asigna el agrupador a la cuenta de mayor y sus subcuentas. Y la opción no, únicamente asigna el agrupador a la cuenta de mayor, que ese es el recomendado en caso de que ustedes ya tengan hecho la asignación de los códigos agrupadores a las cuentas afectables. ¿Sí? También, si nosotros realizamos esa asignación desde el modelo de Excel, tiene el mismo comportamiento que en el catálogo de cuentas. Por ejemplo, aquí vamos a asignarle, por ejemplo, a la cuenta mayor de bancos un código agrupador. Al asignarle a la cuenta mayor de bancos un código agrupador, el sistema me muestra este mensaje. Me pregunta, ¿desea asignar el agrupador? Si le digo que no, lo que va a hacer es que únicamente va a asignar el agrupador a la cuenta de mayor, que este igual es el que recomendamos cuando a las cuentas hijas o sus subcuentas de mayor tengan asignado código agrupador. Y la opción sí asigna el agrupador a la cuenta de mayor y sus subcuentas. Como podemos observar, tiene el mismo comportamiento que lo hagan desde el catálogo de cuentas o desde el modelo de Excel. Solo que algo igual, se los menciono desde aquí, es que si ustedes desde el modelo de Excel borran un código agrupador que está asignado a una cuenta de mayor desde el modelo de Excel, lo que va a hacer el sistema es que les va a borrar el código agrupador también a sus hijas. Entonces, si ustedes quieren borrar un código agrupador de una cuenta de mayor, la recomendación es que lo realicen esa eliminación desde el catálogo de cuentas, puesto que si lo realizan desde el catálogo de cuentas, únicamente va a eliminar el código agrupador de esa cuenta de mayor y no el de todas sus subcuentas. ¿Sí? Ok, algunas consideraciones también en la asignación de los agrupadores es que antes que ustedes realicen esa asignación, realicen un respaldo. También al eliminar un agrupador de la cuenta de mayor, hazlo desde el catálogo de cuentas, por el efecto ese que ya les había comentado, que si lo realizan desde el modelo de Excel, al eliminar un código agrupador de una cuenta de mayor, se va a eliminar el de toda la asignación que se haya realizado a sus cuentas hijas. Razón por la que recomendamos que si van a eliminar un código agrupador de una cuenta de mayor, lo hagan desde el catálogo para que únicamente se elimine el código agrupador de la cuenta de mayor. Otras consideraciones es que cuando tengas cuentas de mayor y estas sean afectables, revisa que tengan asignado el agrupador del SAT del nivel 2. Esto ya habíamos comentado también en qué regla está sustentado precisamente dicha asignación. Y todas las cuentas afectables deben de tener asignado un agrupador del SAT del nivel 2. Y las cuentas de mayor acumulables sí pueden tener un agrupador del SAT del nivel 1. Y las cuentas de título y subtítulo no deben tener asignado un agrupador del SAT. Como conclusión, no importa cuántos niveles tengas en tu catálogo de cuentas. Las cuentas de mayor y las cuentas afectables deben de tener asignado un código agrupador. Eso es importante que ustedes validen, de que las cuentas de mayor y las cuentas afectables deben de tener asignado un código agrupador. Otra de las mejoras que se realizó en el sistema fue en el XML de pólizas, o sea, en el
tercer XML de la contabilidad electrónica. Esta mejora consiste en que cuando ustedes, cuando un beneficiario o proveedor está configurado en Compact Contabilidad o bancos como tipo de tercero, extranjero o extranjero global y no tiene RFC capturado, en el XML del archivo de póliza se genera con el RFC genérico de extranjero. Dicho RFC es el XEXX0101010000. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos en el catálogo de padrón de proveedores, tenemos un proveedor extranjero, cuyo tipo de tercero es un proveedor extranjero. Y como podemos observar, no tiene capturado el RFC. Ok, aquí en este catálogo tengo mi proveedor extranjero sin RFC. Ahora voy a generar un documento bancario o voy a relacionar un documento bancario a una póliza. Aquí tengo una póliza, le voy a relacionar un documento bancario. Le doy clic en pagos y me despliega esta ventana. Y en esta ventana yo voy a seleccionar al proveedor extranjero que no tiene RFC. Al seleccionar el proveedor extranjero sin RFC, el sistema me va a arrojar este mensaje. Me va a decir, el beneficiario seleccionado no cuenta con RFC, el cual es requerido al emitir el XML de pólizas. Este mensaje nada más es de información. En este caso, como este es un proveedor extranjero y no tiene RFC, aún con este mensaje que nos está mostrando el sistema, al generar el XML de pólizas, va a mostrar el RFC del proveedor extranjero. Como en este caso, por ejemplo, aquí ya generé el archivo de pólizas y checo que para esta póliza automáticamente le puso en el método de pago el RFC del proveedor extranjero, aun cuando no estaba capturado el RFC en el padrón de proveedores. Como podemos observar, aquí está el beneficiario proveedor extranjero sin RFC, que es el que yo les mostré en el padrón de proveedores y no tenía RFC. Y en el archivo de pólizas ya le pone RFC. Esto siempre y cuando el proveedor esté definido como tipo de tercero, proveedor extranjero o proveedor extranjero global. Cuando es un proveedor nacional, pues ahí en ese caso el sistema sí valida de que realmente tenga capturado el RFC del proveedor nacional. Ok, también se hizo cambios en contabilidad y bancos. En bancos los cambios que se realizaron son los siguientes. En documentos bancarios, por ejemplo, de cheque, aquí tengo un documento de cheque, selecciono los datos correspondientes y veo que el método de pago en un documento bancario de cheque, por default, el método de pago va a ser cheque. ¿Sí? Entonces, al contabilizar este documento bancario, automáticamente el método de pago va a ser cheque. Si yo genero, por ejemplo, un documento de egreso bancario, por ejemplo, un documento de egreso bancario, por default, también el método de pago que se le va a asignar va a ser transferencia. Entonces, si yo contabilizo este documento bancario, en el método de pago se va a ir el método de transferencia. ¿Sí? Estos son los cambios que se realizaron en la versión 7.7.1. Y también, si nosotros generamos un egreso bancario, en el caso del egreso bancario, el sistema nos permite seleccionar algún otro método de pago distinto a transferencia. Y recordemos, si yo selecciono un método de pago distinto a cheque y transferencia, en el archivo de pólizas se va a ir la información en otros métodos de pago. Por ejemplo, supongamos aquí yo estoy elaborando un documento de egreso bancario y selecciono que sea, por ejemplo, no sé,
en efectivo o que sea tarjetas digitales. Entonces, esta información o este método de pago se va a ir en el archivo de pólizas en el nodo de otros métodos de pago. Ok, vamos a realizar o ver estos cambios ya en el sistema de CompaKey, contabilidad y bancos 771. Vamos a abrir el sistema de contabilidad. Ok, el primer cambio que les había comentado es que el método de pago se puede desplegar en cualquier tipo de pólizas. Por ejemplo, aquí, si yo selecciono una póliza, por ejemplo, de diario, después de capturar el encabezado de la póliza, voy a cerrar esta ventana. No quiero asociar ningún comprobante digital a la póliza. Y veo que ya está habilitado aquí el botón de pago para poder relacionar el documento bancario a la póliza. Y como les comentaba, este botón de pago se habilitó para cualquier tipo de pólizas. Anteriormente, esta opción era exclusivo para las pólizas de tipo egreso. En la 771 ya es posible asociar el documento bancario a cualquier tipo de pólizas. Solo que nosotros tenemos que mandar a llamar esa ventana. No lo va a desplegar de forma automática el sistema. En las pólizas de tipo egreso, eso sí lo despliega el sistema de forma automática. Por ejemplo, cuando capturen el encabezado de la póliza de forma automática, en las pólizas de egreso, ahí sí lo despliega, como en este caso. ¿Sí? Pero en las demás pólizas o en las demás tipos de póliza, ustedes tienen que darle clic al botón de pago. Ok, también otra de las cambios que se realizaron en, en el sistema es que cuando yo relacione el pago o el documento bancario a la póliza, valida de que la póliza no esté en un periodo anterior al documento bancario. Por ejemplo, en este caso, la póliza es del 1 de marzo del 2015 y le voy a asociar un documento bancario, por ejemplo, y la fecha va a ser de abril, del 1 de abril del 2015. Capturo los datos correspondientes, el importe. Al darle guardar, el sistema me muestra este mensaje, me dice que la póliza no puede pertenecer a una fecha anterior a la fecha del documento bancario. O sea, no puede pertenecer a un periodo anterior al documento bancario. Aquí el periodo es del mes de marzo y aquí el periodo del documento bancario es del mes de abril. Por eso el sistema realiza esa validación. Sin embargo, si yo le cambio la fecha, por ejemplo, le pongo una fecha que está en el mismo periodo que el documento de la póliza, el sistema ya no me marca ningún detalle. Y ya me permite asociar el documento bancario a la póliza. Okay. Otro de los cambios en el padrón de proveedores, aquí anteriormente en la pestaña datos adicionales, anteriormente únicamente era clave, ahora se cambió para que
mostrara clave y cuenta, ya que aquí en este campo podemos capturar la clave que le corresponde para las transacciones electrónicas o podemos capturar el número de la cuenta. También en un comprobante extranjero, por ejemplo, aquí tengo un comprobante extranjero. A esta póliza tiene relacionado comprobantes extranjeros. Entonces me voy en el menú ADD, asociar comprobante extranjero. Este es el comprobante extranjero asociado a la póliza. Si yo le doy F3, me va a desplegar todos los documentos de comprobante extranjero que están capturados en el sistema. Y uno de los cambios que se realizó es que ya muestra aquí el nombre del documento del comprobante extranjero, como en este caso. Muestra el nombre de que se capturó en los documentos de comprobante extranjero. También otro de los cambios que se realizó es que si yo tengo un proveedor extranjero al cual vamos a cerrar aquí para verificar ese detalle. Por ejemplo, aquí tengo un proveedor extranjero a la cual yo le capturé el número del ID fiscal. Este es el número del ID fiscal de este proveedor extranjero. Entonces, cuando yo capture o relacione un comprobante extranjero a la póliza, de forma automática, ese ID fiscal lo va a poner en el campo ID Tax. Por ejemplo, vamos a crear, por ejemplo, una póliza de egresos. Voy a capturar esta información que me pide. Ok, a esta póliza le voy a relacionar un comprobante extranjero. Nos vamos en el menú, en el botón ADD y seleccionamos asociar comprobante extranjero. Y voy a seleccionar el comprobante extranjero que verificamos anteriormente. Por ejemplo, era el comprobante, vamos a checar cuál era se me olvidó cuál era el código de ese comprobante extranjero que habíamos checado. Era el comprobante extranjero, es el que tiene el código 3. Entonces ese es el que voy a relacionar aquí. Selecciono. Bueno, aquí capturo los datos correspondientes de la factura, el ID. En el ID Tax no voy a capturar ninguna información. Y voy a seleccionar el proveedor extranjero que habíamos verificado, el que tiene el código 3. Este proveedor extranjero que voy a seleccionar, como podemos verificar, ya tiene capturado información en el campo ID fiscal. Entonces, este valor es el que se va a poner de forma automática en el campo ID del tax. Lo seleccionamos y vemos que de forma automática se puso dicho valor. Si nosotros ya hubiésemos tenido capturado información aquí, al momento de seleccionar el proveedor extranjero, no se relaciona de forma automática el ID Tax. Por ejemplo, en este caso, si aquí es empieza con 2 y puros ceros, pero aquí ya tiene información. Al seleccionar ese proveedor extranjero, respeta lo que ya se capturó aquí. Únicamente se va a poner cuando no hay información aquí. ¿Sí? Ok, cerramos. Ok, también otro de los cambios que se realizó, como les había comentado, es que en el catálogo de cuentas ya se permite seleccionar para asignar a las cuentas de mayor códigos agrupadores del nivel 1, como en este caso. ¿Sí?
Vamos a borrar este código agrupador. Le damos guardar. Únicamente me borró el código agrupador de esta cuenta de mayor. Si yo selecciono sus subcuentas, veo que sigue teniendo la cuenta de mayor que originalmente ya se les había asignado. Por ejemplo, a esta cuenta de bancos que no tiene un código agrupador asignado, le voy a asignar nuevamente el código agrupador, la 102. Al momento de darle guardar, el sistema me va a mostrar este mensaje. Si yo me dice, ¿desea asignar este código agrupador a las subcuentas de esta cuenta? Si yo le digo que sí, le va a poner el 102 a la cuenta de mayor y a todas sus subcuentas. Entonces, en este caso, le digo que no y únicamente le asigna el código agrupador a la cuenta de mayor. Y a la cuenta, a sus subcuentas, les sigue dejando el código agrupador que previamente ya se les había asignado. ¿Sí? Y este es el mismo comportamiento que tiene si nosotros hiciéramos la asignación de los códigos agrupadores desde la hoja de Excel. ¿Sí? Si se hace la asignación desde esta hoja de Excel, igual es el mismo comportamiento que tiene el sistema. Nos vamos en la hoja de asignación de agrupadores SAT, filtramos la información y desde aquí podemos hacer la asignación que le corresponde a cada una de las cuentas. Solo que yo les había comentado de que, por ejemplo, desde el modelo de Excel, si la cuenta de mayor ya tiene asignado un código agrupador y quieran borrar ese código agrupador, no lo hagan desde el modelo de Excel, que lo hagan desde el catálogo de cuentas. Porque si lo hacen desde el modelo de Excel, el resultado va a ser este. Por ejemplo, a la cuenta de bancos tenía la 102. Le estoy borrando ese código agrupador y el sistema me va a mandar ese mensaje. ¿Desea eliminar el agrupador? Si le digo que sí, va a eliminar el código agrupador de la cuenta de mayor y de todas sus subcuentas. Y si le digo que no, no elimina el código agrupador. Entonces, por ejemplo, vamos a ver ese efecto que les comento. Le voy a dar que sí. Y va a borrar el de la cuenta de mayor y de sus subcuentas. Razón por la cual yo les recomiendo de que si van a borrar un código agrupador de una cuenta de mayor, lo hagan desde el catálogo. Porque si lo hacen desde el catálogo, únicamente borra el código agrupador de esa cuenta de mayor. Aquí voy a volver a asignar los códigos agrupadores de sus subcuentas. Ok. Y entonces, por ejemplo, si tuviesen cuentas de mayor que no tengan asignado código agrupador y lo hacen desde el modelo de Excel, por ejemplo, aquí le voy a asignar el código agrupador a la cuenta de bancos, la 102. Me aparece este mensaje. En este mensaje, si yo le digo que sí, únicamente, bueno, si le digo que sí, va a asignar el código agrupador a la cuenta de mayor y ese mismo código agrupador a todas sus subcuentas. Y si le digo que no, únicamente asigna el código agrupador a la cuenta de mayor, como podemos observar. Ok, entonces cerramos este modelo de Excel. Cerramos y vamos a ver la otra característica. Por ejemplo, otra de las características que se incorporó es si tenemos un proveedor extranjero sin RFC. Por ejemplo, aquí nos vamos en el padrón de proveedores. Aquí tenemos un proveedor extranjero y podemos observar que no tiene RFC este proveedor extranjero. ¿Sí? Entonces no tiene RFC este proveedor extranjero y voy a elaborar una póliza para este proveedor extranjero. Voy a crear una póliza para este proveedor
extranjero. Le voy a dar nuevo, voy a seleccionar una póliza que sea de tipo egresos y voy a seleccionar la cuenta de bancos que sea de tipo cheque emitido. Vamos a dejarle la fecha de hoy y vamos a seleccionar aquí el proveedor extranjero sin RFC. Nos aparece este mensaje que dice el beneficiario seleccionado no cuenta con RFC, el cual es requerido al emitir el XML de pólizas. Le damos a aceptar, capturo el importe que le corresponde, alguna referencia. Aquí como seleccioné cheque, el tipo de documento cheque emitido, automáticamente se le estableció como método de pago cheque. Guardo. Aquí a esta póliza ya le asocié un documento bancario seleccionando un beneficiario que es un proveedor extranjero que no tiene RFC capturado en el padrón de proveedores. Y ahora para terminar de capturar la póliza le voy a asociar no sé, le puedo asociar, no sé, ya sea un comprobante nacional o le puedo asociar mejor un comprobante extranjero. Vamos a asociarle un comprobante extranjero mejor a a este documento. Capturamos la información. En este caso, como ya le capturé información aquí, ya no me puso la información que tenía el proveedor extranjero en el campo ID fiscal. Capturo el importe, la moneda y el tipo de cambio que le corresponde. Le damos guardar. Ya posteriormente podemos capturar cada uno de los movimientos de, de esta póliza. Podemos seleccionar, por ejemplo, la de bancos, proveedores, por ejemplo. Guardamos. Aquí ya capturé una póliza que tiene relacionado un comprobante extranjero, un documento bancario y se seleccionó un proveedor extranjero que no tiene RFC. ¿Sí? Es la póliza de egresos. Voy a ponerla aquí para identificarla sin RFC marzo. Voy a generar el archivo de pólizas. Aquí me pide la contraseña porque yo le tengo configurado en la redefinición de empresa los certificados al sistema. ¿Sí? Recordamos que es opcional asignar los certificados y que se genere con el sello número de certificado y el certificado los XML. Ya terminó de generarse el archivo de pólizas. Verifico. Abro el archivo de pólizas, es el que tiene la fecha de, vamos a localizar, fecha, a ver, voy a borrar mejor estos que tengo y lo vuelvo a generar para ver exactamente cuál es el que se está generando. Esperamos a que se genere la información.
Que aquí como que ya se demoró un poquito el proceso. Vamos a finalizar la tarea. Vamos a abrir nuevamente el sistema. Que voy a generar nuevamente el... Voy a finalizar igual el servidor de aplicaciones, como que se quedó colgado el usuario supervisor. Y vuelvo a abrir la aplicación. Ok, aquí ya me generó el archivo de pólizas. Al abrir el archivo de pólizas podemos observar, esta es la póliza que nosotros generamos y a esta póliza le asociamos un comprobante bancario y seleccionamos un proveedor extranjero sin RFC y verificamos que este proveedor extranjero que no tenía RFC, el documento bancario que habíamos seleccionado fue cheque emitido y el método de pago fue cheque. Entonces se fue en el nodo cheque y vemos que automáticamente el sistema le puso a ese proveedor extranjero sin RFC, le puso el RFC genérico para proveedores extranjeros. Vemos que el sistema lo realiza de forma automática. Okay, voy a abrir ahora el sistema de bancos para ver las mejoras que se realizaron en dicho sistema. Abrimos el sistema de bancos, abrimos la empresa. Ok, en el caso de bancos lo que se realizó es que en los documentos de cheque y de egreso, por ejemplo en el caso de cheque, cuando nosotros elaboramos el documento de cheque, capturamos los datos correspondientes, el importe, vemos que de forma automática el método de pago que le asignó fue cheque, ¿sí? Anteriormente no era posible indicarle cuál es el método de pago para los documentos bancarios de cheque y egreso. Ahora con la versión 7.7.1 es posible indicarle cuál es el método de pago para el documento bancario.
En el caso de cheque, por default, y establece que el método de pago es cheque. En el caso, por ejemplo, para egreso bancario, capturamos los datos, automáticamente pone como método de pago transferencia. Sin embargo, en el caso del método de pago, en el caso del tipo de documento egreso bancario, nosotros podemos indicarle algún otro método de pago. Aquí aparece la lista de todos los métodos de pago publicados por el SAT en el anexo 24. Por ejemplo, vamos a elaborar un documento bancario de tipo egreso bancario. El método de pago le vamos a dejar transferencia. El banco destino, seleccionamos algún banco destino, capturamos el número de la cuenta y cuando contabilicemos, por ejemplo, el egreso bancario, por default ya le asoció el documento bancario y su método de pago es transferencia. Si nosotros checamos la póliza, por ejemplo, cerramos, generó la póliza con fecha del 5 de marzo de tipo egresos, el número 31. A ver, vamos a localizar esa póliza en el sistema de nóminas para que vean que automáticamente le puso, es esta. Y si abrimos el método de pago, podemos verificar que automáticamente el documento bancario de esta póliza ya tiene el método de pago de transferencia. ¿Sí? Anteriormente, cuando se generaban documentos bancarios, no era posible indicarle cuál era el método de pago en el sistema. Ahora con la versión 7.7.1 ya es posible. Ok, pues estas fueron las características de la versión 7.7.1 de CompaKey Contabilidad Bancos. Buen día. En esta sesión se va a implementar un nuevo cambio o algo adicional a lo que estamos acostumbrados en la sesión web. Ahorita voy a publicar un link donde se va a abrir una parte de la encuesta que hacemos en la parte presencial, también ya lo vamos a hacer en la parte web. Ahorita voy a publicar el link para ver si nos pueden apoyar a evaluar el curso web, y esto se va a hacer a partir de esta sesión. Y al final de todas las sesiones se va a publicar la web para que puedan ayudarnos a evaluarnos. Así, ahorita la pongo para después continuar con el apartado de preguntas y respuestas. Gracias. Ok, muy bien. Aquí nuestro compañero Francisco Delgadillo ya nos apoyó al proporcionarles un link donde ustedes pueden evaluar esta sesión. Entonces, toda la información que nosotros, bueno, que ustedes nos proporcionen, nos va a servir para mejorar precisamente este tipo de cursos que nosotros impartimos los miércoles